¿Estás buscando un teclado distinto a todo lo que has visto hasta ahora? Pues quédate con nosotros porque tenemos un MSI que te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Seguimos profundizando en MSI, pero lo hacemos en esta ocasión en su sección de periféricos con un teclado que nos ha parecido de lo más interesante. Este MSI Vigor GK71 Sonic. Un teclado que parte de la base de todo el bagaje que tiene MSI en la producción de periféricos, de todo el bagaje que tiene la creación de su plataforma de software que tanto nos encanta y la sincronización de la iluminación de todos sus componentes y periféricos para crear un ambiente, integrarse en un ambiente de retroiluminación totalmente sincronizado que simplemente nos encanta. Pero vamos a centrarnos en el teclado. Ya sabemos todo lo que ofrece la marca en iluminación, software y calidades. Y vamos a centrarnos en las cositas nuevas que trae este GK71 y que a nosotros personalmente nos han encantado. El teclado se nos presenta como una opción de formato completo construido con los mejores materiales e implementando las tecnologías que ya conocemos de MSI y algunas cositas nuevas que a mí personalmente me han flipado. Comenzamos por las especificaciones técnicas del teclado. Un teclado de 442,5 x 138 x 41 milímetros que cuenta con switches, en este caso los LED, con una durabilidad de 70 millones de pulsaciones y conectividad USB 2.0 mediante un cable de 1,8 metros. Los switches son fabricados por MSI y la verdad no tienen nada que envidiar a fabricantes como Cherry, sin lugar a dudas. Obviamente 70 millones de pulsaciones y un tacto y sonoridad simplemente impecables. Y vamos a centrarnos en las cositas nuevas que implementa este GK71. La primera de ellas son las keycaps, que pese a que tienen la superficie, la zona superior negra, cuentan con toda la zona perimetral, con todos los perfiles totalmente acristalados, transparentes. ¿Y qué ganamos con esto? Pues básicamente que la difusión de la iluminación sea muchísimo mayor y maximicemos esos efectos de iluminación con una estética simplemente extraordinaria. Esto, sumado a la superficie, a la cara superior rematada en aluminio, hacen que se refleje todavía más y que ofrezca una experiencia lumínica simplemente inigualable. Esta cubierta superior de aluminio cepillado además ofrece cositas, una experiencia superior tanto en tacto como en durabilidad, ya que es bastante más robusta que el plástico y por tanto le otorga ese plus de durabilidad al teclado, aunque hay que reconocer que frente a otro tipo de superficies plásticas el impacto del keycap con el aluminio es bastante más sonoro que con otro tipo de materiales y por tanto es más ruidoso. Otra cosita que nos ha llamado la atención es que en este caso el ghosting no es el típico en keyrollover, sino que tiene un sistema de ghosting, anti-ghosting híbrido que mezcla que cambia automáticamente de un ghosting de 6 teclas al en keyrollover de forma automática según el número de teclas que estés pulsando para ofrecerte la mejor experiencia de uso posible. Esta cubierta superior de aluminio que hemos dicho que ofrece ese extra de durabilidad y de reflejo de la retroiluminación y de tacto y demás, se nos había olvidado decir que es aluminio con una aleación de aluminio de grado aeronáutico. Además, si nos pasamos a la base, que esta sí es de un material plástico, encontramos un sistema de gestión de cableado en X que nos permitirá enrutar el cable de otros periféricos que tengamos sobre el escritorio por debajo del teclado de la forma más cómoda posible para evitar posibles enredos con otros cables o que acaben por encima del teclado y nos acaben estorbando un poco. Es algo que parece nimio, pero la verdad es que nos ha parecido bastante interesante y pensamos que más de un teclado deberían implementar este sistema de raíles para la gestión de cables extras o fuera del propio del teclado. Por último, y pasando a otra de las implementaciones que más nos han gustado, si pasamos a la esquina superior derecha encontramos un panel de audio que incorpora teclas de acción rápida para la gestión del contenido multimedia y una práctica ruleta para la gestión del volumen, que en este caso se implementa en el perfil del teclado y no en la zona superior, consiguiendo un acceso mucho más intuitivo y contando con un acabado estriado para que no se nos deslice la rueda. Ya os digo que este tipo de cosas, este tipo de ruedecitas, enganchan mucho y una vez que la probéis, creedme que no vais a poder vivir sin una.
Por último pasamos al reposamuñecas acolchado de este MSI Vigor GK71 Sonic, algo que implementan muchos teclados de gama alta y que para mí es impepinable que acompañe a un teclado de gama alta como este GK71 Sonic, ya que ofrece una mayor comodidad, un remate en piel sintética y un acolchado mucho más mullido y suave para los que pasamos muchísimas horas frente al ordenador para que no nos acaben doliendo las muñecas. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. MSI continúa creciendo y avanzando a pasos agigantados en sus periféricos, y este GK71 Sonic, este Vigor GK71 Sonic, es una clara muestra de ello. Y es que MSI ya no solo implementa todas las características que tienen los teclados de gama alta, sino que va un paso más allá y empieza a innovar, que es algo que a nosotros nos encanta. Este Vigor GK71 Sonic cuenta con materiales de primerísima calidad, como esa cubierta en aleación de aluminio de grado aeronáutico, y mete novedades que no hay en otros teclados, como las keycap con el perfil totalmente acristalado, las hay con difusor, pero este es totalmente acristalado, transparente, que combinado con la cubierta de aluminio ofrece una mejor iluminación. Tiene switches propios, 70 millones de pulsaciones, y el diseño de la ruleta en el perfil, de la ruleta de gestión de volumen en el perfil, simplemente nos ha encantado. Además, el sistema de gestión del anti-ghosting híbrido es algo que, si bien personalmente no aprecio demasiada diferencia, pero todo lo que sea innovar y cambiar para ofrecer una mejor experiencia de uso, que seguro que los hay más tiquismiquis que yo y sí lo notan, pues es bienvenido. Por último, no se me olvida, prueba de audio. Y rematamos con el reposamuñecas acolchado, que ofrece un plus de comodidad y es algo que, como hemos dicho, para nosotros debe ser impepinable en un teclado de gama alta como este Vigor GK71 Sonic. Y por todo esto, por la suma de toda esta innovación, materiales de primera calidad, una plataforma de software brutal y la sincronización con la retroiluminación de todos los periféricos y componentes de MSI, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.